Muy buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, le damos las bienvenidas a todos aquellos que están en la actividad de manera presencial y a todos aquellos que están conectados desde el interior de manera virtual, agradeciéndoles la presencia. Hoy tenemos varias provincias que nos acompañan, así que no estamos solamente aquí en Capital, y en especial haciendo la apertura de esta actividad de Fármacoeconomía 2. Prácticamente diríamos que por los años de experiencia son muy pocas las instituciones que están abordando este tema de cara a lo que realmente sucede dentro del área sanitaria. Para eso, y sin más por supuesto, tratamos de brindar una currícula que les permita a ustedes acceder no solamente a la parte teórica, sino también a lo que es a profesionales de excelencia en lo teórico y en la práctica, o sea, que están en la trinchera. Todos los profesionales que están en este curso, evidentemente tienen la práctica y la experiencia de ser exitosos en la gran mayoría de los casos, porque esto se compone tanto de derrotas como de éxito, pero éxitos al fin. En esta oportunidad contamos con el excelente profesional, el doctor Gustavo Santilevich. Lo digo porque lo conozco ya hace tiempo, oncólogo que va a hacer exposición sobre medicina de precisión y oncología de precisión. Sin antes, lógicamente, el autor intelectual de lo que es esta actividad de farmacoeconomía, ya desde sus inicios, antes que yo estuviera como coordinador académico, mi nombre es Víctor Rodríguez, ya el doctor Servino se caracterizaba por incursionar en el tema, más allá de su actividad como superintendente, que realmente me consta que ha medido todas las variables que cuestan medir hoy. Y por ese motivo, y por ser el autor intelectual, doctor Luis Servino, le doy la bienvenida y las primeras palabras. Gracias, doctor Gustavo Chantelevich, muy amable. Bueno, ante todo, bienvenida a los que están acá presenciales y a todos los que están desde el interior, que son más de 20 asistentes, ¿no? Y como decía Víctor, realmente tenemos una llegada federal y mucha inquietud por parte de los participantes porque el tema que tiene que ver con lo farmacológico realmente está haciendo eclosión. De hecho, hace cerca de un mes cerré la jornada de farmacólogos en Pilar y había más de 500 farmacéuticos de todo el país. Y realmente todos preocupados por la situación. Para decir un número, digamos, a grandes rasgos y ver la problemática, podríamos decir que hoy el gasto de salud está ocupado casi en un 30, un 35%, de acuerdo a las series que uno mire, por el gasto de farmacia. En el resto del mundo probablemente sea un poco menor ese gasto, ¿no es cierto? En la Argentina, todos los que estamos vinculados a la asistencia o directamente al ámbito de farmacia, sabemos que el precio de los medicamentos ambulatorios se ha disparado, se multiplicó, algunos por ahí sobrepasando 5, 6, 7 veces la inflación, por lo cual uno encuentra una explicación específica por qué se dispararon tanto los medicamentos. Y por otro lado, algunos sectores que denuncian que hubo una caída caída en el consumo que si pensamos en los Audio pacientes settings. crónicos, por ahí uno puede fácilmente detectar o diagnosticar una hipertensión. El paciente compra la primera caja de comprimidos para tratarla, pero si después al otro mes no tiene la plata, pierde lo que llamamos la adherencia, que es una cosa indudablemente elemental para que ese paciente con el tiempo no tenga complicaciones. Esto se los digo como para poner un ejemplo sencillo de una patología prevalente como la hipertensión, pero indudablemente pasa en un montón de áreas y tal vez el área más complicada que también nos lleva a llevar adelante estos cursos es que el segmento más damnificado de la población justamente es el segmento, el decil de menores ingresos. El 20% de la población de menores ingresos, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares, que lleva un control bastante estricto, gasta el 52% del gasto de bolsillo en el mostrador de la farmacia, lo cual es una cosa muy, muy loca, podríamos decir, porque el 20% más rico de la población gasta solamente el 20% de su gasto de bolsillo. O sea que ahí tenemos una inequidad terrible. El modelo de salud
y modelo de atención médica no lo está resolviendo. Por eso insistimos en hacer este curso de farmaconomía que convoca a todos los actores y bueno, tratar de ver en algún momento si podemos acercar alguna solución. Hoy nos toca con el doctor Yankelevich, que es un lujo poder contar con él por su trayectoria y su experiencia, un tema probablemente mucho más vinculado a las nuevas tecnologías al alto precio, que también es un problema grave en la Argentina y en el resto del mundo. En la Argentina particularmente grave porque lo que no se obtiene por la vía natural se obtiene por la judicialización. O sea que hoy los pacientes que requieren tratamientos de altísimo costo terminan obteniéndolo por las buenas o por las malas. Lamentablemente, lo que tenemos es un Estado ausente para resolver en forma equitativa esta problemática, con recursos generales, sobre todo de los que más podrían invertir, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la situación en la que estamos hoy. A lo largo de esta segunda parte vamos a ir tratando distintas aristas del tema, hacerlo lo menos engorroso posible y lo más amigable posible, y siempre, como decía Víctor, con un panel de expositores de primer nivel a los cuales ustedes pueden hacer las preguntas y evacuar todas las dudas que tengan. Les agradezco muchísimo a ustedes la presencia y lo dejamos ya al doctor Gustavo Yankelevich, que, repito, es un honor para el instituto que esté hoy presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un privilegio estar con ustedes, a todos los amigos que no están presencial. Este es un tema muy importante porque nosotros, lamentablemente, el mundo que crecimos ya no existe más. Eso, primera cosa para tener en cuenta. Y verdaderamente, cuando vos estás en una situación de cambio, esa incertidumbre despierta diferentes reflejos que son propios de humanos, propios de la organización en donde vos trabajás, familiares, y hay un concepto de incertidumbre que se ha instalado en el mundo desde el año 2007-2008 y se aceleró en la pandemia, que es lo que nosotros estamos inmersos. Pero con el agravante o la oportunidad de que estamos en Argentina. Entonces, para poner en contexto, hay un cambio en cómo se interpreta el desarrollo humano y dentro de lo que es lo que uno llama ciencia, que cada vez es más abarcativo y más difuso los bordes. Lo que sucedía es que los cambios que sucedían en el siglo XIX, por ejemplo, tardaban 40, 50 años, desde el Congreso de Viena hasta la Guerra Franco-Prusiana, hasta la Primera Guerra Mundial, eran cambios que llevaban 3, 4 generaciones. De hecho, ustedes van a ver mucho en la Biblia que es hasta la tercera o cuarta generación, esos cambios que se producían. A principios del siglo, empiezan a haber una aceleración en cuanto a los descubrimientos, cambios sociales, el rol de la mujer, por ejemplo, las telecomunicaciones, el consumo masivo, los cambios políticos en todo el mundo, y esos cambios eran cada 20 años. 1945 y 46 es cuando se instalan las dos grandes, digamos, dentro de la ciencia, ramas disruptivas que son la tecnología nuclear y la tecnología computacional, que se instalan, tardan en desarrollarse, pero ya en vez de los cambios estar en 40, en 20, se dan cada 9 años. Y esos cambios, piensen en la Argentina, si no, ahora la mitad de lo que yo sé de gestión o de oncología van a cambiar en 4 años. En 4 años. Y eso se está acelerando a 2 años en la próxima década. Entonces, dentro de ese contexto está la ciencia. Estos cambios van a producir un cambio también en lo que nosotros vamos a afrontar hacia eso. Y por eso lo que esta charla, que tiene que ser compartida por si no se entiende o hay preguntas, son herramientas para entender o señales a dónde vamos. Y que uno pueda usarla en las organizaciones o en la toma de decisiones, sobre todo,
que va a tener que hacer día a día, seguramente en los próximos 2 o 3 años. Este es un libro que ya se los dejo, que lo tienen que leer sí o sí, que es un señor que se llama Larry Downes, por ahí alguno lo escuchó. Es el gurú de Epic, Google y de hablar de tecnología en el Congreso de Estados Unidos. Es un señor muy inteligente, tiene varias charlas TED, que él en 1999 lo que hablaba es, o dio, una ley de desorganización. De hecho, sacó 2 libros que son, digamos, se adelantó 20 años a lo que está sucediendo ahora. Lo que propone Downes es que cambio y tiempo, el cambio tecnológico era mucho más rápido que los cambios sociales, pero los cambios sociales, lo que nosotros entendemos hoy como virtualidad o como colectivos sociales, estaban mucho más en paralelo con el cambio tecnológico y la respuesta económica y política estaba por abajo a eso. O sea, el vértigo del cambio tecnológico y el cambio social supera a la respuesta que vos le das desde el punto de vista de marco político o económico. Esto es importante por varias consideraciones. Cuanto mayor haya un gap entre el cambio social y tecnológico y la respuesta política y económica, tenés ingobernabilidad de una empresa, de un país, de tu familia o de lo que haces todos los días. Si estos no van en paralelo, o no están regulados, o no están normatizados, o controlados, o bien siguiendo una pauta de comunicación, bueno, lo que sucede es que vos vas a tener un tsunami de nuevas tecnologías y nuevas formas de vivir y de hacer las cosas que son muy diferentes a las generaciones que hace 5 años aprendían otra cosa. Si alguien tiene sobrinos o chicos chiquitos, si alguien tiene uno de 15 y otro de 10, hoy en día vos ya ves la diferencia, que es impresionante. Esto antes no pasaba y nosotros no estamos preparados para esto. La mayoría de nosotros nacimos antes del 2000, que era otro tipo de sociedad y donde en realidad esto estaba todo mucho más junto. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, se lo recomiendo los 2 libros, pero es una lectura hoy por hoy que alguien que va a tener un puesto de conducción en cualquier organización la tiene que leer. Esto después lo adaptás a Luxemburgo, a Argentina, a provincia de Buenos Aires, a Catamarca, lo que fuera, porque obviamente está visto desde el punto de vista americano, pero es lo que explica lo que pasó en pandemia, por ejemplo. Medicina personalidad de precisión. En realidad, la medicina de precisión es un término que acuña Obama en un discurso en el Congreso. Saca la medicina personalizada y queda medicina de precisión. Y es muy importante según quién lo vea esto, porque es diferente si uno lo ve como paciente, si lo ve como familiar de paciente, si lo ve como alguien que trabaja en el gremio de la salud, si es médico, bioquímico, psicólogo, para los que son fabricantes de medicamentos o dispositivos, si son proveedores de atención médica, aseguradores, si son jueces, si son reguladores, o bien si son legisladores. Pero hoy todos tenemos algo que ver con esto. Cuando se habla de medicina de precisión, uno debería decir más salud de precisión al día de hoy. El término es mucho más abarcativo. ¿Qué comes? ¿Cuánto tiempo haces ejercicio? Ya es individualizado, ya no es colectivo, sino que cada uno individualiza lo que hace según a cómo vive. Ahora, cuando hablamos de medicina de precisión, que es un término que se usa hace mucho tiempo, bueno, pasa como esto. Pasa como esto. Entonces, vos ves esto y todos saben lo que es. Todos saben qué gusto tiene, todos saben cuándo lo comen inclusive, pero sobre todo en Argentina nos sucede lo siguiente, que pasa lo mismo que en Latinoamérica. Cuando vos tratás de nombrar esto, cada uno lo llama o tiene la idea en forma diferente.
Entonces, lo que es crispetas y cotufas en el norte de Sudamérica, para nosotros es pochoclo o pipoca para los brasileños, pero es totalmente diferente. Entonces, el término de medicina de precisión primero tiene que tener un lenguaje común. ¿De qué estamos hablando? Es un poco la herramienta, una de las herramientas que se van a llevar de acá. En el 2021, nosotros hicimos un trabajo con el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho. Era ni bien salíamos de la pandemia, a ver si en todas las organizaciones públicas, privadas, ONGs, ¿qué se entendía por medicina de precisión? Ustedes piensen que la FDA cambió el organigrama para incluir medicina de precisión en el 2013. 2013, estamos hablando. Bueno, no hay consenso, los usos son diversos, gente que es muy honorable, muy académica, muy leída, con muchos años de gestión, es totalmente, diametralmente opuesto a lo que uno opinaba con respecto a otros. No hay una expectativa uniforme de para qué hacerla o usarla. No está integrada en ningún organigrama. No hay ningún organigrama que hoy ustedes tengan, excepto ciertas empresas productoras de tecnología, que haya medicina de precisión y que haya un presupuesto a ese raviol en el organigrama. No tiene destinados presupuestos y en cuanto, por ejemplo, a test y otras cosas, no queda claro el financiamiento de la medicina de precisión, que es un factor clave. Ese. Entonces, esta foto no cambió en 3 años. No cambió en 3 años. Y eso, bueno, como vamos a ver ahora, tiene también sus consecuencias. También. Básicamente, la medicina de precisión, lo que hay sí un consenso uniforme, es que es una fuente de información, un test que te va a decir que casi siempre o es un dispositivo o algo que te puede dar algún dato de lo que está pasando, y un producto, llamémosle, que desde el punto de vista preventivo o de tratamiento va a ir según lo que te dice la fuente de información y lo que te está, entre comillas, haciendo el diagnóstico. O sea que medicina de precisión tiene 3 componentes, que no puede estar uno separado del otro. Yo no puedo dar un medicamento, por ejemplo, que va contra cierta patología si no tengo los 2 anteriores. Cualquier pregunta me dicen, ¿eh? Primero, ahora que sabemos que es medicina de precisión y todos más o menos tenemos en la cabeza qué es, hay un cambio de paradigma. Yo pongo oncología, lo bueno que tiene oncología es que si sabes oncología sabes casi todo. Tenés de educación y prevención hasta paliativo y seguimiento, es todo más o menos sigue el mismo modelo. Y hay 2 formas de entender lo que son las enfermedades. Tenés un modelo newtoniano, en donde vos tenés algo driver, una mutación driver, una proteína driver, o algo que te desencadena una patología, que directamente una teoría del sistema entra, produce un efecto y sale. Es un modelo bastante bueno. Cuando yo era docente de fisiología en la facultad, estaba el beta adrenérgico, que el AMP cíclico, que la proteína G, bárbaro. Estábamos fenómenos, estábamos bien con eso. Bueno, lamentablemente es que el network es esto, es caótico. Que esto era lo que era la oncología, por ejemplo, de la década del 80 y del 90. Que no se entendía bien por qué respondían unos, otros no, por qué los que estaban en respuesta durante 10 años de repente recaían y otros no les pasaba nada. O sea, ¿qué era lo que sucedía? Esto tiene un poco de verdad, como vamos a ver, y esto también tiene un poco de verdad, pero son los conceptos que van a ir traccionando lo que es la medicina de precisión. El otro concepto es también, hay gente que piensa, que no se queda solamente en el TikTok o en el Instagram y dice, o matamos a la araña o cortamos un pedacito.
Que esto también a la hora de decidir tiene que ver con decisión del gasto, de destinar recursos físicos o humanos o de sistemas a un determinado lugar o no. Pero ¿qué hacemos? ¿Vamos contra acá o contra acá? Bueno, importante también tenerlo en cuenta. Y se trabó. 2001, Finlandia, nosotros presentamos un trabajo argentino. Yo fui con otros 3 oncólogos, estoy allá, hablo con un finlandés y el finlandés me dice, la quimioterapia no va más. Yo lo miré, te regalo esta diapositiva porque esto es lo que se viene. Yo dije, no, este está... Lo miré, bueno. El tumor ya no deja de ser el target. El target de todos los tratamientos, de los test diagnósticos, y vamos a ver después de la predicción y de la prevención, se basan en mecanismos subcelulares, conocidos por todos ustedes, o por el microambiente que rodea al tumor, que es tejido normal, que es tejido normal. Si uno ve la curva de lanzamientos de programas preventivos o terapéuticos en el hemisferio occidental, en los últimos 30 años, van a ver que la curva de este tipo de blancos va para arriba, que es igual que la tecnología, que es lo que yo le mostraba antes de Downes. Y por si fuera poco, lo que empieza a ser problemático para nosotros, que eso va ligado a inteligencia artificial a partir del 2017, es que ya agarramos tejidos normales y los empezamos a modificar. Yo le voy a dar un ejemplo, que es la inmunoterapia. Por ejemplo, al pobre linfocito T lo violan de toda la manera posible. Entonces tenés inhibidores de checkpoint, tenés CAR T-cell, tenés superlinfocitos, supercélulas dendríticas, pero ya ahí el tratamiento ya no es una droga, es el propio organismo que se empodera contra un determinado tumor, enfermedad autoinmune, infección o hasta diabetes. Esto, que parece ciencia ficción, en gran parte es un desarrollo vertiginoso a lo que hizo Mister y Coley, que por eso le dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología, es la punta que ahora se está reseteando las neuronas por el tema de la demencia y los trastornos cognitivos, y es donde se está empezando a modificar la propia fisiología del cuerpo. Ya sé que me miran tipo ciencia ficción, pero bueno, esto está pasando, y sin ir más lejos, los primeros resultados que nosotros participamos en el examen de Medarex en melanoma fueron en el 2012, no es hace tanto, 2012. El otro tema es que está empezando a actuar en el ADN para que la adolescencia dure 30 años actualmente. Que primero eran células, después eran ratitas y ahora son animalitos más grandes. Entonces llevar a 100 y pico de años la vida que tiene que ver con el estudio del cáncer. Le digo porque esto es ciencia ficción, pero es lo que se viene. Entonces, en oncología y en muchas enfermedades ya el target no es el tumor, ni el volumen tumoral, sino que es el microambiente y todos los blancos subcelulares que se les pueda ocurrir. Cuentito importante. En la década del 50 hubo alguien que describió que los pacientes con leucemia mieloide crónica tenían un cromosoma llamado Filadelfia. En la década del 60, del 70 y del 80 se vio que era una translocación cromosómica 922, que eso daba una proteína que era la famosa BCR-ABL. Esta proteína lo que hacía era que en células madre de médula ósea y en el tubo digestivo eran el receptor de un factor de crecimiento. Cuando se produce la translocación, no necesita ya la unión y está constitutivamente generando
señales al interior celular. Esto produce cáncer. Esto sería el modelo newtoniano. Vos tenés una mutación, driver, que te genera todo lo que viene después. Entonces a alguien a fines de los 90 se le ocurrió que esto fue lo revolucionario, que Drucker, en vez de dar quimioterapia a altas dosis y trasplante, hay que inhibir la proteína, que cuando uno lo comenta, todos dicen, una estupidez, pero en ese momento, dar una pastilla al paciente con leucemia y en el otro lado dar quimioterapia, una diferencia abismal. No se caía el pelo, no te tenías que internar, no se te caían los recuentos de glóbulo blanco, ni de plaquetas, ni de glóbulo rojo. Y es un resultado que dio positivo, que fue el inicio formal, si se quiere, o para la media, de lo que es medicina de precisión. Se abandonaba la quimioterapia y el trasplante en la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide crónica y leucemia linfática aguda, Filadelfia positivo. Esto sería el paradigma, más allá del nombre comercial, de lo que es una mutación driver. Vos encontrás el driver, tenés la molécula y la inhibís. Mayor calidad de vida, mayor sobrevida. Esto se utiliza mucho, los oncólogos lo conocen por un tumor del estroma gastrointestinal, que tenía 2 meses de sobrevida y ahora pasó a más de 15 años con una pastilla. Estamos hablando. Que en su momento esta pastilla, que nos vamos a poner a llorar, era alto costo, lo que salía en el 2001. Entonces empezaron a ver, van ustedes a encontrar en todas las ciencias de la salud, que la medicina de precisión es encontrar una mutación driver que si yo la inhibo, la aniquilo, tengo esta tasa de respuesta. Donde antes era 1 o 2%, era 76%. Esta es la parte linda, ¿no?, de la charla. La leucemia infantil, que tiene que ver en lo que viene, cuando yo nací se moría el 90% de los chiquitos. Hoy se muere menos del 10%. Pero uno de los refranes de esto, que no es solamente por medicina de precisión, es que está cómo se hace el tratamiento. O sea, si todo esto no se hace con normas de calidad, como vamos a ver después, es catastrófico. Porque estas curvas son engañosas. Por ejemplo, en nuestro país hay 4 provincias que tienen trasplante nada más, al 2024. Y eso desde hace años. Desde hace años. Melanoma, que era el peor, el más malo de todos, las curvas en oncología se empiezan a mesetar. Ya no hay una caída de la curva, sino que la sobrevida pasa de 15 a 20%, y esta es vieja, este slide, a 70-80%. 70-80%. Sin quimioterapia. Sin quimioterapia. 2017 es el año que por alguna razón, explota lo que es medicina de precisión cuando aparecen un conjunto de moléculas que antes aparecían cada 5 años, que todas dan resultado. Todas dan resultado. Aparecen también el CAR-T-cell, se empieza a desarrollar los primeros pacientes con CAR-T-cell, que en algunos casos curan el mieloma múltiple, la leucemia y los linfomas. Curación, estamos hablando. Curación, que esto era imposible de pensarlo. Y otro de los puntos importantes de la medicina de precisión es que ya no hay patología por órgano, sino que por la expresión que hay de esas proteínas y mutaciones. Es lo que la FDA habla de que son enfermedades, en este caso oncología, tumores agnósticos. Por ejemplo, si yo tengo inestabilidad microsatelital en cualquier tipo de tumor, va a andar bien la inmunoterapia. No importa si es de mama, si es de colon o si es de otra región. Hasta ahí estamos bárbaros. Estamos bárbaros.
Hasta ahí estamos fenómenos, vamos bien, es una avalancha de buenas noticias. Segundo, 2007 yo estaba, por casualidad, lástima, me quiero matar que no le saqué una foto en ese momento, estaba mirando la televisión y había un debate si el teléfono tenía que seguir siendo teléfono o tenía que hacer aplicaciones. Era alguien de Apple contra alguien, no me acuerdo si era de qué empresa, y le decían que iba a fracasar, que la gente no iba a perder tiempo buscando cosas en el teléfono. Y esto es un poco la resistencia al cambio que hay, que lamentablemente es una de las cosas que van a ocurrir. El cambio también tiene que ver en esto, la revolución tecnológica. El segundo punto importante, yo creo, de la charla. Lo que la energía era para la primera y segunda revolución industrial y la electricidad para la tercera, la información es para la cuarta. Algunos hablan de quinta, se pelean, pero bueno. ¿Cómo generás vos la información? Y acá empezamos a separarnos de nuestras queridas máquinas, como quieran llamarlas. Acá nos empezamos a separar. Hay un paper que es muy bueno, al que le guste, léalo, porque está muy bueno, y acá a las mujeres les va mejor, en donde los seres humanos somos capaces de gestionar 5 a 9 variables como máximo al mismo tiempo. No podemos más variables. Al mismo tiempo no podés. Las mujeres pueden un poquito más que el hombre. En una terapia intensiva del año 1999, la cantidad de variables que le entregaba al médico todas las pantallas y los monitores era más de 200 para decidir. Entonces empezamos a depender de los informes que daba la máquina y de cómo era el rastreo a lo largo de la noche o del día. En la pandemia pasamos a más de 400 variables de terapia. Esto para tomar un poco de dimensión de hacia dónde estamos yendo. Entonces se hablaba que había un mundo nuevo, que los diferentes software o tipos de computadoras, que ya hablar de computadoras, pero bueno, está perimido. Entonces vos tenías análisis de millones de datos, que es la Big Data, y los datos según de dónde venían, si vos estudiabas ciencias sociales, o era un digesto de derecho, o si era medicina, tenés la medicina genómica, transcriptómica, proteómica, epigenómica, radiómica. Tenemos un conjunto de desarrollo de software y de sistemas que te permiten analizar datos a gran escala. Y hasta acá éramos todos felices. ¿Por qué? Porque funcionaba así. Vos le tirabas un montón de datos, te los procesaba, vos seleccionabas los que procesaba y te salía lo que vos le pedías. Entonces vos le pedías, mirá, en estos 10.000 papers, esta biblioteca, buscámelo, por ejemplo en PubMed, y te aparecía lo que era. Buscar un digesto, una ley, una resolución, y tenías grandes bibliotecas. Tenías como la biblioteca de Alejandría acá. Pero, en el 2017 empiezan a ver los modelos generativos. Es lo que nosotros llamamos mal inteligencia artificial. Las, entre comillas, si hay alguien del sistema me va a matar, las máquinas empiezan a sacar conclusiones y empiezan a dar su propia realidad de eso. Te empiezan a contar cómo vos eras de chico, o si River se fue a la B, o si Excursionista le ganó a Defensores de Belgrano, o si River, para quedar bien con lo de River, le ganó a Boca la final en Madrid. O sea, te empieza a contar otra historia, pero tan bien contada y estructurada, que si viene un arqueólogo en unos años y ve eso, es la historia viva. Entonces, es el nacimiento a gran escala, en 2010 y 2017, de las fake news. Vos ya no sabés qué es real. No sabés si la fuente que te están dando es verdad o no. Vos podés editar un video de Luis conmigo ganando la final contra Francia
en Qatar y abrazado con Messi y María, por ejemplo. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Este modelo generativo, hasta ahí, que hay un montón de charlas, que es muy interesante, si pinta cuadros, si escribe libros, si cuenta cuentos, hasta ahí veníamos bien. El tema es que los nuevos modelos desde el 2022, 2023 se saben mentir. Por ejemplo, la torta de ricota no lleva ricota. Y la computadora te dice, para no hacerlo técnico, ¿no? No lleva ricota. Y te dice por qué y cómo y te convence a vos. De hecho, puede hasta mentirte con estudios clínicos o mentirte en campañas publicitarias o políticas o dónde está tu nene. Te puede cambiar el GPS del celular. Este modelo generativo, que es el output enriquecido, como se le llama, ya es incontrolable. Es incontrolable y te puede llevar a tomar decisiones erróneas, a no vivir en el mundo de la fantasía, etcétera, etcétera, pero está en continua expansión. Ustedes piensen el gráfico de Downes. O sea, el desarrollo tecnológico es infernal, es verdaderamente infernal. Entonces, otro de los temas complejos es, yo quiero que el sistema de salud sea equitativo. Y la máquina te lo va a responder, ¿eh? Hagan la prueba, a ver qué les sale a cada uno. O pongan una pregunta. Entonces, esto ahora me conviene para casarme, me conviene para invertir, me conviene para hacer la casa acá. Entonces, lo que parecía que no, ahora a nivel mundial, ahora es mucho más el tiempo que uno pasa con el celular o con la máquina que 10 años atrás. Y lo peor es que nuestro foco de atención son 3 minutos. Por eso estamos con el Instagram, el TikTok, y hacemos algo que se llama scroll en inglés, que directamente vamos pasando y ya no aprendemos, absorbemos imágenes y datos. Entonces, el que te hace mejor el relato es el que gana, en todo sentido. Bueno, sigamos. Para el oncólogo, pues además de resolvedor de problemas, soy oncólogo, la inteligencia hoy te puede diagnosticar, te puede predecir la respuesta del tratamiento que vas a tener, designar estudios clínicos, ser copiloto de cualquier clínico, de un médico de familia, un neonatólogo, para lo que lo uses, y simplificar la información para pacientes. Ya se está empezando a usar por aseguradoras de Europa y Estados Unidos para que directamente, ni teleconsulta, la inteligencia artificial informa al paciente. Directamente. Yo ya sé que suena fuerte, pero bueno, uno que ha visto los cambios, esto me lo mostraron en el Kaiser Permanente hace 3 años y yo no podía creer. Y hoy lo están usando. Entonces, teniendo en cuenta el avance de medicina de precisión y teniendo en cuenta el avance de lo que es la inteligencia artificial, obviamente por razones de tiempo les pido disculpas, son los títulos esto, obviamente esto tiene un desarrollo mucho más profundo, pero son los títulos. Tenemos los tumores que son caóticos. El network es caótico, que tiene varias mutaciones o varios problemas que vos no puedes predecir qué es lo que va a pasar y eran los que eran difíciles de tratar. Entonces, yo en la facultad estudié una cosa así, que era la anatomía patológica y la histología, igual que en el siglo XVI, o sea, durante 400 años estudiamos más o menos lo mismo. Aparece el approach molecular, que era la primera inteligencia artificial, que era la que te describía a vos cómo era el tumor, por ejemplo. Yo estoy hablando de oncología, pero ustedes pueden llevarlo a cualquier aspecto de la vida, ¿eh? Y te daba un registro, entonces vos decías, este tumor sobreexpresa tal cosa o no. Bueno, esto llevó a muchas placas que a vos te describían la cantidad de mutaciones que había.
diferentes medicamentos, que es el análisis molecular, pero lo que estamos entrando ahora es a esto. Se acabó la batería. O pasame la voz. No, yo no. Es para generar mi sentido. Ahí está. Es esto. Inteligencia artificial está simplificado, ¿eh? Yo tengo un tumor que era así, ya te dice que va a pasar en 4 años, en 3 años, o en 6 meses, o en 2 meses. ¿Quién no va a pasar nunca? Y lo que fuera, que estos son los bioinformáticos. Los bioinformáticos. Si a alguien le gusta esto, ciencias exactas, muy buena gente, de primera, pero yo ya sé que si tengo la tecnología, lo estoy hablando así, genérica, sé qué mutación tengo al principio, si no es una mutación driver o es el modelo newtoniano, yo sé cómo va a progresar en todo esto. Y esto te lo hace la máquina en 1 minuto, la computadora. Que es complejo esto, ¿eh? Tiene sus variantes que vamos a ver bioéticas, porque nosotros somos seres humanos, ¿eh? Entonces es complejo esto. Pero bueno, a lo que yo estoy hablando de información están los bioinformáticos. Medicina de precisión, y una cosa importante, no son solamente medicamentos. Medicina de precisión tiene que ver desde software para tomar medidas preventivas hasta lo que hizo este grupo de pediatras, que esto llevó al cambio de organigrama de la FDA, año 2013, un chiquito que tenía una estenosis bronquial, ellos copiando la anatomía por impresión 3D le generaron un bronquio al chico. Y la FDA no sabía cómo aprobar esto. Esto también es medicina de precisión. Todo lo que es la tecnología de impresión 3D. Bueno, está la colocación del chico, New England. Y hoy en la práctica ya está en todos lados. Tomen lo que tomen. Tomen oncología, raras y poco frecuentes, en malformaciones, en lo que ustedes tomen hoy, podría poner 500 enfermedades, ya está inmerso, pero en una etapa temprana. Todavía no estamos en la inteligencia artificial generativa, perdón. Estamos en esa etapa. Hasta acá estamos fenómenos. Estamos en la guerra de la galaxia. Está bárbaro, buenísimo. Yo voy a ir y me van a decir, flaco, te morís en un día o vivís 22 años. Esto le va a salir al sistema 75 millones de dólares o invierten 500 dólares y estás bien. Hay un montón, aunque no quede fino en una charla decir montón, pero es un montón de nuevas tecnologías que salen semanalmente. Semanalmente. Pero hay paradojas en la innovación. La medicina de precisión tiene también, pobre, lo puse a Manolito, pero bueno, problemas. La innovación, obviamente, es uno de los drivers en oncología. Es una palabra que se usa mucho, que está mal usada, pero bueno, es uno de los drivers. El cáncer pasa a ser una enfermedad crónica a partir de la primera década de este siglo. Antes no era una enfermedad crónica. Pero lo bueno es que la ONU, en vez de incluir enfermedades o sesiones por epidemias o guerras, es la primera vez que en una sesión en el 2011 hacen las crónicas no transmisibles como uno de los objetivos primordiales de salud en todos los países. Esto va a desencadenar, por ejemplo, en la creación del Instituto Nacional del Cáncer en Argentina, entre otros. Y surgen las TEC, que ellos le llamaron TEC primero, que eran las tecnologías emergentes catastróficas, porque no se podían pagar. Estamos hablando 2011. 2011. Era tan caro, nunca se había tenido esto tan caro en una población o en enfermedades prevalentes que no se podían pagar. Está muy bueno para los que les interesa leer lo que decían los diferentes países y los técnicos de los países en esa reunión del 2011. Esto lleva a lo que van a ver seguramente en el curso. No sé si la palabra es gasto, pero ya estamos knockout, aumento del gasto en salud,
Hay dependencia tecnológica, porque esto no se hace acá. No se hace acá. Se te rompió el aparato o se te rompió el software o lo que fuera, y capaz que te sale más caro que adquirir uno nuevo con la velocidad que vas. Hay inequidad en el acceso, que eso voy a volver. O sea, toda esta innovación está separando más entre los pobres y los ricos, por llamarlo de alguna manera, pero ya no es pobres y ricos. Hay controversias jurídicas, a nosotros nos ha tocado compartir con magistrados que no están al tanto de todo esto y tampoco tendrían que estar al tanto de esto, pero son los que hacen valer la Constitución para abajo. Y hay controversias jurídicas en todo el mundo. Hay impacto en el medio ambiente, que en Argentina no está medido. No está medido esto, el impacto que hay. Y mucha fake news. Mucha fake news. Vos agarrás cualquier medio de comunicación masivo, influencer, etcétera, etcétera, y te podés encontrar con que te comes una media luna y sos pelirrojo al otro día, más o menos. Y hay un porcentaje de gente que va a comprar la media luna. Eso ya está hecho, ¿eh? Ya está hecho, aunque les parezca ridículo. Yo para no dar ejemplos, por el copyright. Esto no está solucionado. No está solucionado y cada vez es mayor el problema y van a haber congresos, simposios nacionales e internacionales que tienen que ver con esto. El otro punto importante es el punto bioético, que si bien en un principio parece algo lejano, vamos a ver que no lo es, sobre todo con lo que le estoy diciendo de la inteligencia artificial. La ciencia nada sabe lo que es bueno y malo, que es amar y hermoso y no considera valores. Es una frase de Miguel Schiavone, que es el rector de la UCA, que yo me la apropié para ponerlo acá, pero es así. Es diferente, es otra cosa. La ciencia no reconoce prioridades. Es lo mismo una campaña de vacunación para todo el país que una persona. O sea, más allá del dilema bioético que involucre eso. Hay controversias bioéticas fuertes, muy fuertes, que yo las veo. Y hay falta de legislación y pautas generales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay alguna rectoría? ¿Hay una canasta de cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer? Este es un paciente hoy, por suerte cambió con los años, el pobre Messi contra Chile, tema del acceso. Por ejemplo, antes, vos ibas a los congresos, mismo desde el Congreso Americano, el Europeo, el Argentino, ahora el Mundial de Pulmón en Singapur, de todas las especialidades, y el 95% era científico. Ahora, 40% de acceso, o inequidad, o comunidades que no están incluidas, o lo que fuera. Ya el problema ya dejó de ser cómo tratamos o cómo curamos, sino cómo se implementa esto. Últimas tres, que son los desafíos de los próximos años. Están todos muy serios, espero que no los duerman. Lo primero, esto léanlo, lectura obligatoria, ¿cómo va a ser la población? Yo tengo que tomar decisiones. ¿Cómo va a ser la población argentina los próximos 10 años? Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 40.000 hogares, lo hace el INDEC y el Ministerio de Salud. Entonces, más allá de esto, tenés que el consumo de bebidas, que acá nos salió lo del 2018, es el consumo de frutas y verduras es menor al 10% del adecuado. Exceso de peso, más del 66% después de pandemia. Y después de pandemia se disparó la obesidad infantil en adolescentes. Se disparó. Casi 60-70% estamos hablando. Tabaquismo bajó en los hombres y aumentó en las mujeres a partir de los 15 años. Consumo regular de alcohol se duplicó en la pandemia. Estamos en 15 y 16% de la población. Estamos hablando de 16% de la población, ¿eh? Son números. Actividad física baja, entre 60 y 70%. Está muy bueno lo que uno ve, los runners y todo eso, pero no es lo común. ¿Qué significa esto?
diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad neurovascular, EPOC y problemas para moverse. Los traumatólogos, los reumatólogos, fractura de cadera, etcétera, etcétera. Esta es la población hacia donde vamos. A pesar que en el TikTok te diga que comas palta todos los días, con jengibre y cúrcuma, y hagas 5 horas de ejercicio y hagas mindfulness, la realidad argentina no es esta. No es esta. Y esto es en todo el país. Cuando digo 40.000 hogares, es que está distribuido en todo el país. Segundo, esto es lo que pasa con... Un cortecito de 5 más adecuado, de 5 minutos. Esto es lo que pasa cuando no está implementada la medicina de precisión. Todo lo quieren salvar, hacen verdaderamente lo que técnicamente han aprendido, o la pasión que le ponen, pero lamentablemente no está coordinado esto. No está coordinado. Y esto es lo que sucede. En vez de ser stakeholders, son fragmentos como si fueran un Lego arriba de la mesa. Otra lectura obligada. Está buenísimo este artículo porque lo que dice es que la medicina de precisión es el test para ver si la sociedad lo puede pasar o no. Si en realidad la medicina de precisión no es una catástrofe. Y por ahora está saliendo mal en todos los países. Esta, ¿alguna me la vio? Pobre Titanic, lo tenemos regalado. Pero es una revista de economía, que está muy bueno el artículo. Tipo que lo analizó, muy piola. El economista que lo hace ve la sobrevida que tenía la gente según si estaba en primera, en segunda o en tercera clase. Y según si era mujer, niño u hombre. Bueno, yo hoy, aunque le suene fuerte, estos son los guarismos, en verdad un poquito más de esto, más del 86, entre un paciente con cáncer de mama que tiene acceso y está bien tratado, en un lugar de calidad y con gente que sabe, y el que no. Es igual. Entonces, tenerlo en cuenta esto, de que la medicina de precisión también puede agigantar estas diferencias, te puede llevar a vivir 97% o 13%. O 13%. Obviamente no es solamente el acceso. Yo tuve digamos, la suerte de poder estar en el Instituto Gemelli, que por ejemplo es el hospital donde operan a los papas, en Roma, que tienen una concepción de la bioética diferente a la Universidad de Georgetown, que están los republicanos y los demócratas que se matan, que es otra historia. Y unas reflexiones. Fleming aumentó la expectativa de vida 9 años con la penicilina, de toda la humanidad. 9 años. Salk, cuando le dicen por televisión que patente la vacuna, el doctor Salk dijo que era tapar el sol con la mano. O sea, que eso era un beneficio de la humanidad. Fíjense en lo que pasó con el COVID. En 1958, no tanto tiempo, medio siglo. Y esto es lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento Europeo y en otros lados. ¿Es útil la innovación si es inalcanzable? Si no es un bien común. Es una pregunta nada más. Es largo discutirlo. Pero esto, ¿el Estado tiene que intervenir? ¿No tiene que intervenir? ¿Quién tiene que intervenir? ¿Es para pocos? ¿Es para muchos? ¿Es para todo el mundo? ¿Hay que obligarlos? ¿Qué hacemos? Si no es un bien común, está buena la palabra, porque no habla ni de cobertura, ni de cosas, pero bueno, tenerlo. Conclusiones. La medicina de precisión es una realidad, lo ven todos los días, todos los días. Los resultados positivos están provocando una revolución en la ciencia de la salud, pero acuérdense que lo tecnológico va a lo que la gente ve. Nosotros somos gente. O sea, yo veo un artículo que se cura la hemofilia, veo otro artículo que se cura el cáncer de pulmón, otro artículo que se cura la fibrosis quística, otro artículo que salió un experimento, después lees y no es tan así, y es un fase experimental, pero el título, acuérdense, los 3 minutos es lo que te pega a vos, y es la información que te da.
Es una estrategia la medicina de precisión, que se basa en la integración de diferentes fuentes de conocimiento y sistemas de información. Hoy por hoy, a los que tenemos más de 50, es complicado tener que leer de inteligencia artificial, generativa, y los diferentes outputs, y cómo controlarlos y leerlos, pero si estás en un lugar de liderazgo, tenés que saberlo. No podés no saberlo. Para el mejor tratamiento de un caso, situación particular. Y es un nuevo escenario que debe implementarse en forma efectiva. Si no, estamos en problema. Estamos en problema, o por lo menos es otro panorama. Bueno, muchas gracias y obviamente pregunta. Un poco por ahí la reflexión, refresca y la pregunta es que esto no es un problema de la Argentina, es un problema a nivel mundial, el impacto de las nuevas tecnologías. No hay que ir en contra, porque muchos por ahí somos sobrevivientes gracias a que existe una nueva tecnología. Por ahí uno piensa que estas nuevas tecnologías son estas complejas de entender, pero a ver, si uno va, ya la penicilina en su momento, que prolongó 9 años la vida, eso fue una nueva tecnología. La unidad coronaria en la década del 70, antes del infarto, estaba en la casa. Y transcurría en la casa, había la mortalidad del 35-38% del infarto agudo. Cuando aparece el concepto de unidad coronaria, que era la nueva tecnología en ese momento, que era internarlo y monitorear al paciente, bajó al 14%, o sea que fue drástico. Sin embargo, durante años, los cardiólogos ingleses decían que era un gasto innecesario, hasta que empezaron a ver los resultados. Hoy no la cuestiona nadie. Hoy sigue siendo el 14%, no, bajó mucho más, porque a la unidad coronaria le agregaron la angioplastia, la hemodinámica de urgencia, el stent con drogas, y así sucesivamente, pero llegaste a un piso que es medio difícil de bajarlo con toda esta tecnología que hay hoy. El tema es quién paga la fiesta. ¿Cierto? A ver, yo cuando me recibí en el año 80, existía la unidad coronaria, pero la mirada era contemplativa, se le colgaba un suerito con silocaína que vale 2 pesos, y ya está. Hoy ese mismo infarto, suponiendo que tenemos el mismo tipo de paciente con el mismo riesgo, sale 500% más. Y así podemos hacer toda la lista que decía el doctor de todos los casos oncológicos, cáncer de colon, cáncer de mama, donde el tratamiento comparado con el costo histórico, el mismo tipo de paciente, el mismo estadio, creció abruptamente, y la forma de financiar la salud es igual que la década del 80. Es un porcentaje del sueldo de la gente, que es esencialmente el concepto de salud que tenemos en la Argentina, de seguridad social. Ahora, ¿cómo hace el mundo? Bueno, el mundo, por más que nuestro presidente piense otra cosa, está el Estado presente. Todos los mejores, no los mejores países, los países que tienen mejores indicadores en el mundo, en todos el Estado financia no menos del 70 al 80% del gasto en salud. En la Argentina estaremos en el 25%, del 30% con mucha furia. Quiere decir que hay un Estado ausente. Si el Estado no viene a resolver estos temas, porque no hay ningún financiador, ni obra social, ni medicina preparada, que de golpe pueda pagar cualquiera de estos tratamientos que se mencionaron acá, no hay forma de que pague un tratamiento de $1 millón. Hay algunos, bueno, los que más costaban 2.100.000 para la atrofia medular espinal, y así siguen apareciendo permanentemente tratamientos. Ustedes fíjense que de los que aprobó la FDA en los últimos años, prácticamente el 50% son para enfermedades poco frecuentes, y todos tienen la misma característica de ser tratamientos altamente costosos. Ahora, bueno, estos países, la mayoría agrupados en lo que se llama la OCDE, los países desarrollados, que viven mucho mejor que nosotros y con indicadores mucho mejores que nosotros, indicadores pesados de salud, mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición y un montón más. En todos está el Estado presente, ¿no es cierto? Que eso es lo que tendríamos que ver cómo lo resolvemos en la Argentina. No sé cuál es tu visión al respecto. A ver, yo le voy a decir algo general y algo de experiencia personal.
lo general es que estamos en el momento de la simultaneidad. Estamos en el momento de simultaneidad de muchas cosas al mismo tiempo. Y eso a veces es el enemigo de implementar soluciones inteligentes y de gestión. Digamos, porque vos a medida que querés implementar algo, ya están llegando otras cosas y otras cosas. Pero nosotros somos seres humanos y no máquinas, en donde necesitamos implementar eso. Y muchas veces, siguiendo lo que decía Luis, te puede agarrar el síndrome que se llama Homero Simpson, que está muy bueno. Todos conocen los Simpsons. Bueno, Homero Simpson está en la planta nuclear, con la botonera, con 500.000 cosas que le van titilando, y el tipo está paralizado porque no sabe qué botón tocar y cada vez tiene más. Ese es el síndrome de Homero Simpson. Cuando vos tenés muchas señales, normalmente el cerebro nuestro para y ve a ver qué pasa. Hace unos años tuve, bueno, el privilegio de estar en la superintendencia, la gerencia estratégica, en donde lo que uno se ha equivocado o no, tiene que tomar un marco de referencia y de consenso para tomar decisiones por consenso y escuchando a la mayor cantidad de gente que te permiten a vos dar un marco de previsibilidad en donde vas sacando lo que es la tecnología que ya se sabe que no sirve, que estaba hablando recién con Luis, y donde vas incorporando otra, pero sin romper todo el modelo. Todo el modelo. Ahora lo que hay, y lo que principalmente en las organizaciones, es un modelo de gestión que se está cambiando a otro. Tanto en las multinacionales, en las nacionales, en el gobierno o en las propias familias, hay otra forma de hacer las cosas, pero no es que uno tiene que estar en la vanguardia, ni tiene que ser ni el último ni el primero en probar las cosas. Y tiene que establecer un modelo en donde vos digas, bueno, perfecto, escuchamos a todos, tenemos el consenso, bueno, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Y decir lo que no se puede hacer. Y si no se puede hacer, ver cómo lo podemos hacer, pero sin descuidar a todo el resto. La premisa de la OMS, que es media idílica, de no dejar a nadie atrás o no dejar a nadie afuera, es establecer estándares mínimos. Nosotros no vamos a poder tratar, porque no se hace en ningún país del mundo, a todos con la última tecnología. Pero sí tenemos que tener estándares de lo que no podemos permitir de que no se llegue a un acceso a un tratamiento oportuno con ciertos resultados. Y ahí está el término de rectoría. ¿Quién da la rectoría? Porque eso no sale ni de una organización, ni sale de una empresa, sino que tiene que salir de nuestros representantes en los diferentes lugares, para no dar nombres y no entrar en el terreno político, en donde te den, aunque sea un marco. Pero teniendo eso, no tapar el sol con la mano, pero tampoco dejando gente afuera. Y ese es, digamos, donde todos los sistemas informáticos y de inteligencia artificial no te lo van a decir, porque no les importa, no están construidos para eso. Te van a decir para que te dé un resultado. Y ese es el desafío ahora. Ese es el desafío. Que igual, bueno, es un desafío que es mejor que la medicina de hace 40 años, o 50 años, obviamente. Pero verdaderamente hoy el desafío es cómo lo implementás y cómo lo financiás. ¿Y ¿Cómo lo haces sustentable? qué indicadores tenés? Vos vas a cualquier país del mundo y te dicen, yo trato esto y tengo estos resultados. Estoy acá en el ranking, primero, 15º y lo que fuera. No hay en nuestro país, por ejemplo. Y eso es importante, o por lo menos saber cómo lo hace y cómo lo puede mejorar. Vos mostraste ahí haciendo una comparación con el Titanic de los resultados de cáncer de mama, Sí. ¿no es cierto? Para ser más específico, a ver, podría decir que de acuerdo al tratamiento al cual se someta a la mujer, suponiendo que estaban todas las mujeres en el mismo estadio, en la misma situación,
de cáncer de mama, tenés diferentes sobrevidas de acuerdo al tratamiento que Voy a bajar un accedes. poquito de volumen, porque está muy alto. No, no. ¿Eh? Sí, Tanta Sí. es la dispersión. sí, sí. Y ese es un ejemplo que lo podríamos, ocurre en Argentina, Ahí o está el micro. digamos, de tomar distintos tratamientos. Ocurre en todos los países del mundo. Lo que pasa es que existe mayor porcentaje en donde no tenés un plan de implementación general, por llamarlo así. Vos podés agarrar la ciudad de Chicago en Estados Unidos y tenés la zona de la Villa Magnífica, etcétera, etcétera, que tenés una mortalidad del 2% y los suburbios tienen una mortalidad de 10%. Pero después tomás todo el país y la mortalidad se equipara. En nuestro país, más allá del código postal que uno viva, etcétera, etcétera, hay diferencias muy importantes, solamente por el hecho de quién hace screening o tamizaje de cáncer de mama y quién no, porque una cosa es encontrar la enfermedad cuando son 5 milímetros, que con metástasis hepática, o el que al primer dolorcito fue al médico y al que lo traen de urgencia a la unidad coronaria. Entonces, esas diferencias son importantes en diferentes patologías que no son diferencias biológicas, Hay una, para ser lo más estéril posible. hay una pregunta Sí, una pregunta de Irina Méndez. Sí. Dos realmente. ¿Es real el precio de los medicamentos en Argentina? Y la segunda es, la rectoría estaba a cargo del Estado, ahora a cargo de una máquina. A ver, el precio, yo no soy especialista en pricing, no soy economista, ni creo que nadie que está acá sepa el P por Q real de los medicamentos, ni nada. Hay gente que es mucho más que yo, que sabe más que yo. Yo estoy más en la última placa. Si este beneficio no es un bien común y se hace inalcanzable, está bien. Estamos en un sistema capitalista, entonces corre por otro carril. Yo del precio del medicamento se puede hablar, pero no soy el más indicado para hablar de pricing. En cuanto a la de la máquina, en algunos países va hacia eso, pero en la mayoría de los países del OCDE, vos tenías un consenso, tenías una evaluación, decías algo y la máquina se encargaba de bajarlo o diseñarlo y comunicarlo. Ahora es la máquina que estudia los 500 trials o las poblaciones en todos lados y te da una recomendación. Al día de hoy, está buena la pregunta, al día de hoy no hay ningún gobierno que base una política, que yo sepa, en lo que dice la máquina. No sé qué va a pasar en el futuro. No sé qué va a pasar en el futuro porque la máquina no tiene conflicto de interés. Yo he escuchado conferencias, no de medicina, en cuanto a la máquina, no tiene conflicto de interés. La máquina no se cansa, la máquina analiza y dice lo que ella, digamos, ha computado, por decirlo de cierta manera. Es una disquisición peligrosa tomar decisiones de esa manera, pero cada vez en foros internacionales vos vas escuchando que educación en chicos, cómo se prepara el sushi, quién va a ganar el Mundial 2026, quién te conviene casarte, a dónde te tenés que ir de vacaciones, cada vez te lo saca más la inteligencia artificial. Y nosotros sin darnos cuenta lo vamos utilizando. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo va a usar un gobierno dentro de unos años? Es disruptiva la pregunta, está bien hecha. Pero igualmente aclaremos que aún la inteligencia artificial tiene sesgos. Por supuesto. No es que es aséptica y no tiene, Por o sea, supuesto. no tendrá conflicto de Es interés quién porque no pero es quién recibe. la carga. Claro, Claro. Son las fake exactamente. news. Por Cómo eso se entrena y cómo aprende. vos no tenés un control del input que le das a la máquina para que te lleve eso. Yo igual confío de que no sea así y que siga siendo
un partner que te ahorre tiempo y te permita tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, un ejemplo de esto. ¿Hay algún patólogo acá o no? Bien. Hay en estos momentos servicio de patología, que es un patólogo con 14 máquinas. Y sacan los resultados. Te escanea todo el preparado, te dice todo lo que vos querés saber, no tenés conflictos laborales, no tenés tema de sueldo, es el software presentado en Estados Unidos que los americanos aplaudían y todo el resto estaba agarrado como que no les gustó para nada. Ahora van a hacer un estudio de 14 máquinas contra 14 patólogos. Eso es Epic y Google, no lo hace un... Entonces, ahí está. Yo no sería alarmista si no saber lo que está. Nada más que eso. Ustedes que la mayoría viajan o lo que fuera, si va a foros de economía, de educación, de ecología, de ciencias políticas, etcétera, etcétera, se va a encontrar con que cada vez hay mayor porcentaje de acceso o cómo lo arreglamos, cómo lo hacemos, y de inteligencia artificial. Igual la charla no era de inteligencia artificial, pero yendo a la pregunta, esperemos que no sea así. Lo que pasa que también es el diagnóstico, como comentaste, es uno de los pilares de llegar a la medicina de precisión. Tal cual. En diagnóstico por imágenes, que está también, las máquinas diagnostican, prácticamente con los expertos no hay mucha diferencia. Entonces, una vez se tiene que pensarlo también como una estrategia masiva de screening, para realmente en términos de costo, efectividad, poder llegar a mayor cantidad de población. Tal cual. Así que no De es la hecho, panacea, pero realmente el camino va hacia ese lado. De hecho, un ejemplo de esto, y vamos a la siguiente pregunta, tiene que ver cirugía robótica contra la laparoscopía a cielo abierto, no hay diferencia en sobrevida. No hay diferencia en sobrevida, y contra la laparoscopía no hay diferencia en permanencia hospitalaria ni en resultados. Es glamuroso el robot. Es glamuroso el robot. Pero bueno. La última. Un medicamento alto precio no necesariamente es alto costo. Puede ser un costo razonable, pero el precio se infla en la industria según el nicho que vaya a cubrir. También influye el tema de las patentes, de María Victoria Bragadín. Sí. Sí, pero... Sí. Escapa el scope de mi charca. Pero sí, lo que pasa es que eso volvemos a un tema regulatorio, es más para otro contexto. De hecho, hay familias de medicamentos que uno no sabe bien cómo regularlos en todo el mundo. Todo lo que es nanotecnología, todas las vacunas y las terapias con ARN recombinante o tecnología molecular, es todo un abismo que por suerte es una buena noticia de vuelta, pero como vienen las preguntas, serán las clases subsiguientes a que le toque hablar de financiamiento. Bueno, Bien. vamos. Pues sí, gracias.